Continuamos con lo que son plantas no vasculares. Generalmente estas plantas son plantas muy antiguas, ya que fueron de las primeras en colonizar el medio terrestre. Ellas no tienen raíces, sino que tienen rizoides y tienen caulidios y filidios en vez de tallos, ya que como no tienen tejidos vasculares, no pueden crecer muchísimo. Además, la fase dominante, como hemos visto anteriormente, es el gametófito. Y en este caso los arquegonios producen óvulos y los anteridios espermatozoides. Y más o menos así se ven en macro estos organismos. Hay diferentes tipos. Hay tres divisiones en este grupo. Una es la hepatófita, que son las hepáticas, plantas hígado. Luego tenemos la división briófita, donde están los musgos. Y finalmente la división antocerotófita, los antoceros o hornworts. Entonces, difieren, tienen características diferentes. Por ejemplo, la división briófita, ellos tienen rizoides, caulidios y filidios y tienen estomas, por lo cual hacen intercambio gaseoso. Pero el arquegonio y el anteridio están poco diferenciados, surgen en el extremo superior del caulidio. Y el esporófito es una cápsula con pedúnculo, como se puede ver acá. Y al final de esa cápsula hay como una especie de gorro, a lo que le decimos caliptra, y por ahí se abre y salen las esporas. Ahí se puede ver el ciclo de vida de un musgo. Vean que tiene una fase haploide y una fase diploide, ¿verdad? La fase diploide es la fase esporofítica y la haploide es la gametofítica. Cuando pasa digamos, el esporófito, se abre la caliptra, en ese momento se hace meiosis y de esa meiosis salen células una vez que se abre esta cápsula y colonizan el ambiente. Generalmente son sustratos como rocas o pueden ser troncos de árboles o suelo. Entonces ahí los gametófitos inmaduros empiezan a germinar y ahí pasaríamos a una fase de verdad haploide. Algunos son masculinos y otros femeninos. Los masculinos producen espermas, por decirlo así, y los femeninos óvulos. Y con la lluvia, cuando llueve especialmente, o con muchísima humedad, es que se da la fertilización mediante el agua. Y ya de la fertilización, entonces ahí sí tenemos un cigoto que se genera y empieza a producir el esporofito, una vez que se pasa nuevamente la fase diploide. Aquí hay otro ejemplo. Voy a dejar acá por si lo quieren parar y analizar en su momento. Y bueno, así se ven los musgos. Ciertamente en Costa Rica son más comunes en las zonas altas, lo que es bosque nuboso, bosque montano bajo y bosque montano alto, y los páramos. Incluso hay ecosistemas dominados o páramos como las turberas, que están dominados por musgos como el género Sphagnum, del cual sale la turba en otros países, que es una especie de carbón, y generan diferentes ecosistemas de altura. Estos musgos son hábitats de muchas especies como las salamandras, por ejemplo, o insectos muy pequeños que habitan allá, y así es como se ve la fase esporofítica de un musgo, con sus diferentes cápsulas. Aquí se ve otro en zoom. Muchas veces esto es muy, muy pequeño. Imagínenselo de tal vez 1 o 2 centímetros máximo, todo este pedúnculo. Y los musgos, bueno, son muy importantes ya que ellos absorben el agua en forma de niebla y la condensan y eso permite la infiltración en los bosques nubosos. Por eso es que les digo que no es recomendable coger lana porque eso tarda mucho tiempo en generarse y el daño al ecosistema es mucho. Incluso estamos desabasteciendo el agua potable que consumimos. Luego tenemos la división hepatófita, donde están los rizoides, donde están las hepáticas, los cuales tienen rizoides y no tienen caulidios, sino que tienen filidios o talo.
Ellos no tienen estomas desarrolladas, sino que tienen poros que son más sencillos. Pero en este caso los anteridios y arquegonios sí están bien diferenciados. O sea, los anteridios vienen a ser los masculinos y los arquegonios los femeninos. Los masculinos parecen sombrillas, los femeninos parecen palmeritas. Y los esporofitos tienen forma de copa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un esporofito con forma de copa. Y aquí podemos ver una de las palmeras que, como pueden recordar, es un arquegonio de la fase gametofítica. Otros son más así, ¿verdad? Como sombrillitas, como, bueno, esta es una palmerita. El ciclo de vida viene a ser muy similar al de los musgos, pero acá, digamos, por la dispersión del viento, ven que estos esporofitos pueden llegar a ser así, como copas largas, les pega el viento y entonces empiezan a germinar donde caen, dependiendo del sexo, y desarrollan pequeños rizoides, un pequeño talo. Y generalmente estos se asocian a rocas y a sustratos así, muy similar a lo de los musgos. Una de las más famosas es la marchantia, que igual se las dejo por acá para que analicen el ciclo de vida, si les interesa profundizar más en este tema. Y los antocerófitos son los que les decimos, ¿cómo se llama? Hornworts. Tienen un talo folioso, a diferencia de los otros grupos. No tienen caulídeos ni filidios. A su vez, sí tienen estomas, igual que los musgos. Y algo interesante es que en las células solo tienen un cloroplasto. A diferencia del grupo anterior, los arquegonios y anteridios están poco diferenciados, al igual que los musgos. Y los esporofitos están alargados en forma de cuernos, como cacheras de venado. Entonces, más o menos así se pueden llegar a ver estos antocerófitos. Igual, comparten ambiente con los musgos y les gusta colonizar sustratos en el suelo, o pueden ser troncos o piedras. Igualmente tienen funciones en lo que es la captura de la humedad en el ambiente. Y aquí se puede ver más o menos su ciclo de vida, que igualmente tiene una fase esporofítica y otra fase gametofítica. En los arquegonios y anteridios la gametofítica, y el esporofito más bien parecen estos cachos. Y vean que durante esta fase pues está en la fase diploide y en la fase gametofítica en la fase haploide. Igualmente aquí les queda para que puedan analizarlo si les interesa un poco más el ciclo de vida de estos organismos. Y continuamos con lo que son plantas vasculares inferiores. Estas plantas generalmente son muy antiguas, tienen tejidos vasculares simples, ya aquí sí empiezan a aparecer los xilemas y los floemas. Sin embargo, no al nivel de desarrollo que tienen los grupos de plantas con semillas. Las raíces, las hojas y los talos y los tallos son verdaderos en estas especies. Y por supuesto que tienen estomas. Aquí ya empieza a ser dominante el esporofito, a diferencia de los tres grupos anteriores no vasculares, donde realmente hay como un 50-50, o incluso el gametófito puede ser más dominante. Pero ya en lo que son helechos y similares, pues no, ya ahí hay una dominancia de la fase diploide. Los gametófitos se les dice prótalos o protalos, en el caso de los helechos, y ahí están tanto los anteridios, que son los masculinos, como los arquegonios, que son los femeninos. Estos no tienen semilla, eso es muy importante, sino que se reproducen por esporas, y aquí pueden ver algunos fósiles de helechos y celaginelas de la antigüedad, que realmente es poco lo que se han cambiado a través de tantos millones de años. Muchas veces a este grupo se le conoce como pteridiófita también. Y a las plantas con semilla se les dice espermatófitas. Por ejemplo, los licófitos tienen raíces verdaderas, pero son reducidas, a veces son aéreas, que es lo que significa adventicio.
Muchas veces las hojas son igualmente reducidas, entonces se les dice micrófilos o hojas pequeñas. Tienen un tallo verdadero, generalmente reducido también, dado que no pueden crecer muchísimo. Los esporangios se les conoce como estróbilos, y son estos que están viendo por acá, parecen como conos, y varían mucho según el tamaño, varían de tamaño según su género. Algunos se pueden ver así, probablemente los han visto cuando han ido a las montañas. Son muy comunes en las zonas, por ejemplo, de Cartago, en las zonas altas, como el Parque Nacional Tapantí, el Parque Nacional Volcán Turrialba, el Parque Nacional Braulio Carrillo, como el Licopodium, que aquí podemos ver cómo en los estróbilos se generan esporas, que son liberadas de alguna manera y van haciendo pues mitosis, ¿verdad? Hasta que colonizan y generan los, ya sean anteridios, en este caso los protalos, anteridios o arquegonios, que generan a su vez células sexuales, las cuales muchas veces son dispersadas por el agua, por el viento, y pasan de la fase gametofítica a una fase esporofítica, que es la dominante en estos grupos. Vean, aquí también muchas veces probablemente los han topado, les han caminado encima y pensaban que tal vez eran helechos o pastos, pero no, son licopodios. A veces se pueden ver así, un poco más como adaptados al frío, especialmente. Algunos son arborícolas, algunos son de suelo. La celaginela es otro gran ejemplo común en nuestros bosques, especialmente los bosques de altura. Pareciera como un helecho, pero no es un helecho. Igual aquí podemos ver la fase principalmente esporofítica y los gametofitos pues vienen a ser más pequeños, son más estróbilos. Acá hay otro ejemplo de otra celaginela. Bueno, aquí salió un poco mal el gráfico, pero viene a ser igual a lo que vimos anteriormente. Hay un ejemplo que esto pareciera como una cebolla o algo así, pero en realidad es un tipo de isoetes, es un tipo de planta vascular inferior. Y ya ahora sí pasamos a lo que son helechos como tal, en la división monilófita. Estos helechos tienen raíces grandes y adventicias generalmente. Las hojas pueden llegar a ser grandes, incluso en los helechos arborescentes que tenemos en los bosques tropicales. Hay hojas que pueden llegar a medir 5 o 6 metros o más. Los esporófitos son entonces sumamente variables dependiendo de la especie de helecho. Los que les gustan las plantas saben que los helechos son plantas especialmente seleccionadas por las personas, ¿verdad? Probablemente las abuelitas o la mamá han llegado a tener, o las tías han llegado a tener helechos y ustedes ven cómo los cuidan. Entonces muchos tienen importancia ornamental. Y aquí en Costa Rica incluso hay plantaciones de helechos para fungir como ornamentales y exportarlos a otros países. Vean que el gametófito es verde y generalmente es subterráneo cuando no se ve, y cuando ustedes lo tienen guindando en una maceta, pues sí se ve, parece como un corazón, a eso le decimos prótalo. Perdón. Vean, aquí se ve el ciclo de vida de un helecho, vean que tiene dos fases, igual la fase diploide y la fase haploide. No sé por qué aquí se movió el texto, pero aquí lo que podemos ver es el cigoto que da paso, esto es el prótalo, el corazoncito, el gametófito, y esto da paso a que salgan, digamos, los esporófitos, que en este caso serían como las hojas del helecho. Cuando van saliendo se llaman hojas circinadas, porque se ven con esta forma como de espiral. Y en los esporófitos se generan los soros, que son agrupaciones de esporas que con el viento, con el agua se liberan. Y a su vez entonces se pasan a una fase, ¿cómo se llama? Gametofítica, donde en el prótalo va a haber una zona que es femenina y otra que es masculina. Y el ciclo se repite.
Otro ejemplo que también tenemos en este grupo son los equisetos o colas de caballo, que tienen importancia medicinal. La gente las utiliza mucho en medicina tradicional para, por ejemplo, problemas con los riñones o similares. Y se pueden conseguir en muchos mercados acá en el país. Los equisetos igual muchas veces están asociados a ríos, por ejemplo, son comunes en ríos muy limpios, por ejemplo, ya en el río Savegre, en las orillas del río Savegre uno puede encontrar muchísimos equisetos o ríos de altura especialmente, y tienden a estar como huecos a cierto punto, y esto es porque habitan en zonas de humedal muchas veces. Hay otro ejemplo también. Y de los helechos, pues tenemos muchísimas morfologías. Vean aquí, esto es lo que le decimos las hojas circinadas o la vernación circinada. Y al inicio, pues empiezan así, ya luego van sacando los foliolos o las pequeñas hojitas de la hoja compuesta del helecho. Los oros, a su vez, durante ciertas épocas del año están muy grandes y dependiendo de las especies, pues varía su forma y su color. Algunos helechos son pequeños, como este, la lebna, que es un helecho que se usa en bioremediación, en plantas de tratamiento, por ejemplo, para atrapar metales pesados. Es un helecho acuático, es muy pequeño. Y también tenemos helechos gigantes en nuestros bosques, especialmente en los bosques nubosos y bosques húmedos, que se les llama helechos arborescentes. Y mucha gente lo relaciona con cosas prehistóricas, por ejemplo. Pero en realidad son parte de nuestros sotobosques. También algunos helechos pueden ser epífitos y crecer en árboles y estar en el dosel. Muchas veces el ser epífito se confunde con ser parásito y nada tiene que ver, digamos. Una planta epífita, pues igualmente hace fotosíntesis, y no sería parásita. Sí, digamos, pueden llegar a ser un problema para un árbol si ya hay una rama excesivamente llena de epífitas y se quiebra. Pero si no, no deberían tener mayor problema. Aquí les voy a dejar un video que grabé el fin de semana. En el bosque tropical hay una enorme biodiversidad, como venimos hablando, y quería hablar de un grupo de plantas que son muy antiguas, como son los helechos. Vean que los helechos, cuando están creciendo, tienen hojas circinadas, hojas que no producen, en este caso, semillas en los helechos, pero durante su época reproductiva tienen soros, que son las esporas. Sin embargo, todavía estos no están en época reproductiva. Entonces ahí pudieron notar que hay épocas del año en que los helechos están con soros o no, ¿verdad? Dependiendo su estadio, y generalmente pues pueden estar en todos los ambientes, tanto en el suelo como en los árboles, en el dosel, o incluso pueden ser de varios metros y ser parte del sotobosque. En el bosque. Aquí hay otra imagen que ilustra un poco mejor el ciclo de vida del helecho, para que puedan estudiarlo. Entonces aquí tenemos el gametófito, el prótalo o protalo, que tiene forma de corazón generalmente. Muchas veces lo vemos como pegado en las macetas. Y de ahí salen los esporófitos, que son, en este caso, las hojas, principalmente. Y ahí se producen los oros y las esporas. Aquí hay otra imagen para que puedan contrastarla y puedan tal vez analizar las dos etapas, tanto la diploide como la haploide. Y vamos ya a empezar con lo que son plantas vasculares. Entonces, nos vemos en el próximo video. Pura vida.